¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Evangelio. Hoy tendremos el testimonio de nuestros anfitriones, quienes darán a conocer cómo Dios los sacó del falso evangelio. Con ustedes, Andrés e Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Otro domingo más que estamos juntos. Qué bendición, ¿verdad? Bendición, mucha Para nosotros bendición. una bendición total. Como bien decía Juan Silva, que es nuestra voz en off, Juan Silva, muchas gracias Juan Silva, Johnny, por ayudarnos. El programa de hoy día, porque el programa pasado estábamos hablando del juzgar. Así es. Y realmente lo que tenemos ahora es como un testimonio de cómo empezó nuestra vida, nuestro cambio. Empezó por ahí, por el 2017, en octubre. Fue en octubre que yo me encontré con un verso de la Biblia, porque queremos hablar un poquito cómo fue que el Señor nos sacó del falso evangelio. Porque hay otro evangelio, que es un falso evangelio, que se parece mucho, o sea, no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Que la mentira, sí. Entonces, Dios nos sacó de ese falso evangelio, que hoy día se está predicando porque es muy atractivo, y algunas cosas suenan bien, y algunas cosas, y de cierto, algunas cosas son verdaderas, o sea, nunca se te va a presentar, Satanás nunca se te va a presentar abiertamente así, yo soy el diablo, ¿verdad? Uh-huh. Son, como dijo el apóstol Pablo, que los postreros tiempos... Él se viste de ángel de luz. Claro, y también dijo que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Son espíritus seductores, te seducen y están detrás de las doctrinas. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó personalmente a mí? Yo me encontré con un verso, porque a lo mejor nos vamos muy de lleno, decimos, del falso evangelio, pero ¿qué habla el falso evangelio? Exactamente. ¿Cierto? Porque bueno explicar esa parte. Es bueno explicarlo antes de entrar de lleno. Bueno, entonces bien importante que veamos qué es lo que dice este falso evangelio, que habla de que Cristo murió en la cruz para prosperarnos, ¿cierto? Para hacernos ricos, para sanarnos. Y yo creo que así la gran mayoría... Prosper gospel. Claro, el evangelio de la prosperidad, pero hoy día es muy común el evangelio de la prosperidad. Aunque no le llamen el evangelio de la prosperidad, pero sí tiene un origen. Gospel of prosperity, yes. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue que yo me encontré con un verso, porque yo enseñé esto, que Jesús murió en la cruz para sanarnos, y incluso habíamos llegado al extremo casi al extremo de decir, no, ya no orábamos por los enfermos, sino que ya estás sano. Te sano. Exactamente. Te sano. Entonces, no, tú estás sano, ya tú estás sano. Entonces, I think that's a heresy. Una herejía, y sé de lo que hablo, pero ¿cómo fue que el Señor me abrió los ojos? Y te quiero pedir, por favor, que ponga atención. No voy a proyectar los versos esta vez porque tenemos varios versos, pero quiero que tú busques tu Biblia y que tú digas, bueno, ¿qué es lo que quiero yo de la palabra de Dios? ¿Que diga lo que yo quiero que diga o que Dios me hable? Este fue el verso que el Señor me empezó a iluminar y me empezó a inquietar. Se encuentra en Mateo capítulo 8, verso 16 y verso 17. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Claro que sí, dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto ocurre después que Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces, después que sanó a mucha gente, llegó la noche, trajeron endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Y nota ahí, después dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, lo primero, ese verso me hizo, como dicen en Chile, me hizo ruido. Porque claro, obviamente, los predicadores del evangelio de la prosperidad hoy día no se llaman así. Dice que predican la obra consumada, la obra perfecta. Cuando usted escuche esas palabras, no, aquí la obra perfecta, la obra completa, ¿sabe que se está refiriendo? A que esta obra completa es que en la cruz no solamente le salvaron, pero le sanaron. ¿Ok? Físicamente. Físicamente. Estamos hablando de que, entonces, si tú estás enfermo o alguien está enfermo, pues no, Jesús fue a la cruz para sanarte físicamente. Y antes de seguir adelante, es bien importante aclarar que nosotros sí creemos, y la Biblia sí enseña que Dios tiene la habilidad y el poder para sanar. El asunto es, ¿fue a la cruz para sanar? Entonces yo empecé a leer ese verso, dije, espérate un momento. Alguien le comenté, alguien que había sido uno de los líderes de nuestra iglesia en ese tiempo, le dije, oye, Jesús estaba vivo. ¿Cuándo estaba hablando? Espérate, se cumplió esta escritura. O sea, ¿cuál escritura? Isaías 53, verso 4. Hay dos versos bien importantes. Pero el verso 4 se cumplió cuando él estaba vivo. Y yo dije, pero me puse a pensar, momento, entonces él no fue a la cruz para sanarme, porque Isaías 53, verso 4, que él tomó nuestras enfermedades, se cumplió cuando él estaba vivo. ¿Puedes leer, por favor, Isaías? Claro Isaías
53, 4. Sí. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, esa escritura es la que está citando Mateo cuando dice se cumplió lo que está escrito en Isaías, que Él tomó nuestra enfermedad. Entonces, en el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió Isaías. Exacto. O sea, Jesús no necesitaba, o Dios no necesitaba mandar a Jesús a la cruz, ¿verdad? Para sanarnos, porque Él había sido ungido en su ministerio terrenal para sanar. Y eso es lo que dice Hechos 10:38, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué dice, por favor? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nota que el motivo por que Jesús fue ungido en su ministerio terrenal era porque Dios estaba con él. Exactamente. Dios estaba con él. Entonces era una prueba que Dios estaba con él, que él hizo cantidad de milagros y sanidad. Entonces, nuevamente me puse a pensar con ese texto. Entonces, ¿por qué tendría que él ir a la cruz a sanarnos físicamente si él ya estaba ungido terrenalmente para sanar? De hecho, por ejemplo, Dios siempre ha sanado. Exactamente. En el Antiguo Testamento Dios sanó no solamente a gente del pueblo, pero también a paganos, por ejemplo, fue sanado. That's right. Entonces, si Dios siempre ha sanado, o más bien dicho, como la palabra del Señor dice que Él es nuestro Señor Rafa, el Señor sanador, entonces, ¿por qué Él tendría que ir a la cruz a sanarnos si Él siempre lo ha hecho? Y para eso, ¿tú sabes qué? Me tuve que ir al contexto. Entonces poquito a poco empecé a meterme, empecé a meditar y ya empecé a sentir toda mi... Es que si le digo teología es tratarla con demasiado respeto. Toda mi doctrina de error, todo ese evangelio de error que yo había aprendido, que estaba transmitiendo, se me vino al piso. Porque ya no quedé tranquilo. Ya no podía decir, bueno, pero Él murió en la cruz para sanarte, porque ya yo veía que eso había pasado en su ministerio terrenal. Entonces, empecé a estudiar y me fui al contexto de Isaías. Y quizás lo mejor que uno puede hacer es ver los contextos. Isaías 53 tiene su contexto realmente en el mismo libro de Isaías. Y cuando comienza el libro, o sea, me fui al capítulo 1, por ejemplo, de Isaías. Entonces, ¿cuál es el contexto del libro? Mira, voy a leer solamente 2 versos. Okay. Isaías capítulo 1, verso 4, y lo voy a leer hasta el verso 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová o al Señor, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay una cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. Dice, oh gente pecadora. Entonces, ¿por qué Dios comienza así el libro? Porque, bueno, Isaías, ¿verdad? Profetiza, estos son como 7 siglos antes de Jesús, es alrededor de 700 años, y bien interesante porque Dios va a castigar al pueblo, va a castigar a las tribus del norte, Israel, y va a castigar a las tribus del sur, Judá, y se van a ir, ¿cierto?, al cautiverio por causa de su pecado. Ellos estaban enfermos, pero la enfermedad... Era espiritual. Claro, era espiritual, era del pecado. Dice, podrida, llaga, están todos. ¿Por qué quieren que los castiguen? ¿Ves? Todavía se rebelan. Dice el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, estaban enfermos espiritualmente. Claro, estaban enfermos. De hecho, porque el pecado produce eso. Exactamente, es el contexto. O sea, aquí es el capítulo 1. Y ver cómo es que ya el profeta estaba diciendo que por causa del pecado, ellos estaban enfermos del pecado, iban a ser castigados y se iban a ir al cautiverio. Ahora, mira qué interesante, solamente voy a leer un comentario de John MacArthur referente a esto. Dice, Isaías profetizó durante el periodo de los 2 reinos divididos, dirigiéndose el mayor enfoque hacia el reino sureño de Judá. Así que prácticamente, aunque hace alusiones a Israel, casi todo el enfoque es a Judá. ¿Okay? Hacia las tribus del sur. Y son castigados y son llevados por causa de su pecado. Entonces, bueno, ya me encontré con esa sorpresa de wow, pero entonces este es el contexto. El contexto es que viene hablando de la enfermedad del pecado. Nota que solamente cuando leímos delante, por ejemplo, cuando leímos Mateo, tú leíste Mateo 8:16,
dice que se cumplió Isaías 53, verso 4. Aún queda el verso 5, ¿verdad? Que por su herida fuimos sanados. Pero quizá la pregunta sería, ¿y por qué Jesús sanó? Claro. ¿Cierto? ¿Por qué fue que Jesús sanó? Uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué Jesús tuvo que hacer todos estos milagros en el tiempo de su ministerio terrenal? Quiero por favor que me leas Mateo capítulo 11, verso del 2 al 5, y quiero recordarles por favor que estamos en este programa contando el testimonio, especialmente yo, de cómo fue que el Señor me sacó del falso evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Hoy día solamente estamos dedicando el tema hacia la sanidad física. O sea, ¿qué quiere decir? No estamos negando que Dios sane, gracias a Dios por la sanidad, ¿verdad? Porque obviamente la sanidad es una bendición cuando Dios la quiere manifestar. Así es. Entonces, si tú estás escuchando esto y te llama la atención, para identificarlo cada vez que tú escuches la obra completa, la obra consumada, ¿verdad? Consumado fue todo, en la cruz fue todo cumplido, la sanidad y la prosperidad. Entonces tú sabes que es un falso evangelio. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que sanar? Mateo capítulo 11, versos 2 al 5, léelo por favor. Dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces Juan el Bautista quería saber, estando en la cárcel, ¿será este el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? El que ha de venir, el Mesías. Y entonces Jesús dice, bueno, díganle lo que ven. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, qué sé yo, los muertos son resucitados. Claro, estas son las promesas mesiánicas. Promesas mesiánicas que estaban, yo lo quiero leer. Se estaban cumpliendo. Mira, Isaías 35, versos 4 y 5. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. En otras palabras, Jesús está citando de alguna manera a Isaías para que él sepa que él es el que había de venir y que las señales le acompañarían. Entonces, todas las promesas se cumplieron en Cristo. ¿Cuáles las promesas se cumplieron en Cristo? Bueno, las promesas de que Jesús era el Mesías. Exactamente. Las señales de que era el Mesías, esas promesas. Y por eso él tenía que sanar. Claro, tenía que sanar. Para probar que él era quien dio, o sea, que la Escritura decía. Que la Escritura decía que él era. Entonces ahí ya tenemos por qué Jesús sanó en el ministerio terrenal, acompañaba a su ministerio terrenal. Y los apóstoles también, ¿por qué hicieron lo que hicieron? Porque estaban comisionados por el Mesías. Por eso ellos tenían esa autoridad apostólica. ¿Okay? En la cruz tiene que haber algo que ni un hombre puede hacer. O sea, por eso que la obra de la cruz es una obra de exaltación. Porque, por ejemplo, hay medicinas que sanan. Claro. Médicos que sanan. Hay dietas que sanan. Si comes lo correcto. Pastillas que sanan. Sí. A ver, ¿qué te puedo? Brujos que sanan. ¿Verdad que sí? Así es. Brujos que sanan. Entonces, en la cruz tiene que haber algo que ni un ser humano, que nadie puede hacer. ¿Y qué es lo que es? La salvación del ser humano. No hay quien te pueda salvar. Y esto es como cuando tú tomas un castillo, eso de naipe, de cartas, y saca una carta y se cae todo el castillo. Sí. Con un solo verso realmente empecé a despertar el Señor. Pero fue el Señor, ¿eh? Así es. Porque sinceramente yo iba aceleradísimo. No traje, tengo 6 libros escritos. In the wrong direction. Sí, exactamente, en la dirección equivocada. Tengo 6 libros que los saqué. Y lo iba a tener hoy día como testimonio y a mostrar, mira, escribí este libro, escribí este otro, pero total, ni siquiera valen la pena esos libros, ¿verdad? Gracias a Dios que nos concedió el don del arrepentimiento. Quiero que por favor leas Isaías 53, verso 4 y verso 5. Okay. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Para un momento. Eso entonces ya dijimos que se cumplió en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Lee el siguiente verso, por favor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya, este es el texto más citado, confesado, declarado, proclamado, para decir, bueno, que la sanidad nos pertenece. Claro, yo diría, ¿curados de qué? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, mira. Vamos a ver, para esto vamos a tener que ver cómo fue, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando habíamos leído un principio a Isaías? Sí. Que quiero leerlo de nuevo porque es bien importante entender el contexto del libro de Isaías. Capítulo 1, verso 4 y 5, ponga atención.
oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al Santo Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, ya vimos que el contexto de estar enfermo simplemente es el pecado, por la rebeldía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo fue que Jesús, porque hay que ver en el Nuevo Testamento, tenemos que ir al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento, cómo fue que interpretaron la sanidad? ¿Cierto? Bien importante. Por ejemplo, lee Lucas capítulo 5, verso 30 al 32. Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oye, es un verso súper claro. O sea, Jesús interpretó que la sanidad y la enfermedad que tenía la gente, el pueblo y todo en general, era la del pecado. ¿Ves? Como primero, como dice, no he venido a sanos sino a enfermos, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, yo creo que solamente si leyéramos este pasaje diríamos, Jesús interpretó exactamente bien la obra a la cual Él vino. Exactamente. ¿Ves? Enfermedad, pecado. Sí, ya no puede ser más claro. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no es el único que interpreta de esta manera. Mira como Pedro, y quiero que la lea de la Biblia textual. Primera de Pedro 2:24, por favor. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muertos a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados. ¿Te das cuenta que el contexto también Pedro interpreta de la misma manera que lo que Cristo subió al madero? Esta es la Biblia textual a propósito. Lo que Cristo subió al madero fue los pecados de nosotros. Exactamente. O sea, nos llevó las enfermedades. O sea, si este texto ya no te habla, ya dijimos Jesús cómo interpretó la sanidad y el pecado. Ahora Pedro lo relaciona nuevamente. Mira, y aparte de eso dice, para que habiendo muerto a los pecados vivamos la justicia. Así es. O sea, y por su llaga fuimos sanados. ¿Sanados de qué? De los pecados que fueron llevados a la cruz del Calvario. Así es, amén. O sea, no importa aquí. Sinceramente tenemos que rendirnos a toda evidencia. Tenemos que rendirnos a cualquier experiencia mística. No es que a mí me resultó. No, es que a mí... Es que eso no tiene ni un valor. Si lo único que importa es qué dice la Biblia. Entonces lo que uno se tiene que preguntar es, ¿mi experiencia vale más de lo que la palabra dice? ¿Qué voy a poner yo? O sea, ¿voy a seguir ciego? O sea, esto es un llamado. Hoy día estamos haciendo un llamado a que revise lo que te están enseñando. Si tú eres pastor, si eres maestro, si estás predicando, y si estás predicando este falso evangelio, porque no es otra cosa que un falso evangelio, que te rindas. No a nosotros, ni a mí. ¿Quién soy yo para decirte ríndete a mí? Yo no te quiero convencer. Es más, si Dios no te abre los ojos, yo no te los puedo abrir. Yo puedo orar para que Dios abra los ojos del entendimiento tuyo. Pero el único que te puede dar el don del arrepentimiento es Dios, porque estás trazando mal la palabra. Y eso es otro pasaje que me pegó fuerte, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza o divide bien la palabra de verdad. Entonces es un llamado para ti, que fue en mi vida. Es una responsabilidad muy grande. Yo no estoy trazando bien. Yo no estoy siendo un obrero aprobado, me siento avergonzado. No, qué vergüenza decir algo que Dios no dijo. Entonces ahí vimos Pedro, cómo Pedro lo relacionó. Mira, veamos Pablo. Hechos capítulo 28. Si quieres me lo deja leer a mí, es bien largo. No, está bien. Ok, léelo tú. Hechos 28, versos del 23 al 27. Habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Está citando Isaías 6. Estos son judíos, ¿verdad?
Gente que iba ahí, Pablo está preso en Hechos 28, en la cárcel que estaba preso en una casa, arresto domiciliario. Y entonces de la mañana a la tarde gente llegaban gente judíos, de la religión judía. Y él trataba de convencerlos, persuadirlos, le mostraba por la escritura que Jesús era el Cristo. Sin embargo, ya cuando se fueron, porque algunos decían sí, movían la cabeza, otros no. Tú sabes cuando la gente, tú les estabas hablando. Yo he hablado a personas de este tema en estos 2 años y me han dicho, como que lo están más claro, están así, no, pero como que, sí, pero por dentro están, Claro, porque es más fuerte lo que creen que, claro, más con fuerte. lo que dice la palabra. Exactamente. Y entonces, pero mira, la última parte es clara, dice, y entiendan de corazón y se conviertan y los sane. Y estos que estaban aquí eran religiosos, de la ley mosaica. Y ninguno eran cojos, ni ciegos, ni sordos físicamente. Estaban enfermos de pecado. Entonces, ¿cómo aplica nuevamente el apóstol Pablo la sanidad? Lo aplica al pecado. Entonces, ante esa evidencia, yo creo que, no sé, seguir insistiendo en un falso evangelio, y es grave. Y estar ciego. Y estar ciego. Sí. Estar ciego. Y este es un llamado, estamos haciendo un llamado a los predicadores urgente a abandonar ese falso evangelio. Sí. Y a convertirse de todo corazón al evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que vemos, por ejemplo, que Pablo, ponte a pensar, si por ejemplo, realmente el literal, o sea, que por la herida de Jesús fuimos sanados físicamente, y volvemos a decir lo mismo, si entraste recién, tienes que ver todo el video, ¿verdad? Sí, pero si hagamos cuenta que así Jesús murió en la cruz para sanarte físicamente, ¿por qué Pablo nunca se lo dijo a nadie? Porque nunca se lo repitió. De hecho, por ejemplo, a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo cuando estaba enfermo? 1 Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino para causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, frecuentes. Todo el tiempo le daban enfermedad estomacal a Timoteo. ¿Y por qué Pablo, el perito arquitecto? No me va a decir que Pablo no tenía revelación de la obra consumada. Porque Pablo no dice, Timoteo, pero declárate sano. O acuérdate que por la herida de Cristo fuiste sanado. Le dice, toma un poco de vino. Toma un poco de vino. ¿No sería el momento apropiado? Claro. Alguien puede decir, no, pero es que se le fue. A Pablo lo llevaron al tercer cielo, le explicaron todo. O sea, que ningún hombre le dijo. Pero no es el único caso, porque uno puede decir, bueno, por un caso aislado se le fue a Pablo. Mira, 2 Timoteo capítulo 4, verso 20. Dice, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Ahí tenemos otra persona más que se quedó enfermo, lo tuvo que dejar en Mileto enfermo. Pablo podría haber escrito, y Trófimo, estamos creyendo por su sanidad completa. ¿Cuántos reciben que Trófimo está bien? Amén. O sea, no hay tal cosa, ese lenguaje metafísico. Tú no lo vas a encontrar en ninguna carta paulina, ni siquiera en la epístola de Pedro, ni siquiera en la de Judas, ni de Juan. Es más, voy a detenerme un poco antes de seguir con Pablo. El libro de Hebreos es un libro donde explica toda la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Oye, el mejor sacerdocio, su sangre mejor que la de los animales. Creo que sería el escenario perfecto para que el autor de Hebreos dijera que también la sangre de Cristo o la ofrenda de la cruz lo que hizo fue sanarnos físicamente, y no sale mencionado en 13 capítulos, ni tan solo una vez que Cristo murió para sanarnos. ¿No sería una buena razón, ya que están explicando la obra de Cristo en la cruz? Así es. Ok, sigamos. Tenemos otro ejemplo. Filipenses 2, versos 25 al 28. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí hay un ejemplo quizás bien interesante, porque este fue también un texto que el Señor me iluminó, me hizo reflexionar. Porque si realmente en la cruz ya había una obra consumada y ya nosotros fuimos sanados, y ya, porque de repente esta frase también se usa, Dios ya no tiene que tener misericordia de ti, no debe tener misericordia, porque toda la misericordia la tuvo en la cruz. Lo cual es mentira. Es mentira. O sea, que hay un acto de gracia en la cruz, de misericordia hacia el pecador, sí. Pero quiere decir que Dios, después de esa obra, no hay misericordia para nuestras vidas si la necesitamos. Sí. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, si en la cruz
ya fuimos sanados y ya está toda la misericordia en la cruz, ¿cómo es que el verso 27 de Filipenses 2 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, Pablo, para que yo no tuviese tristeza como sobre tristeza? Entonces vemos a Dios actuando fuera de la obra de la cruz. La cruz ya pasó y Dios interviene misericordiosamente sanando a alguien. Entonces, cuando uno usa la palabra misericordia dentro de este círculo del evangelio de la prosperidad, y tú dices, no, bueno, que Dios tenga misericordia, inmediatamente te corrigen. No, no digas eso, Él ya tuvo misericordia. Porque también el evangelio de la prosperidad está relacionado con las palabras, la mística de las palabras, la superstición. O sea, no puedes decir esto, Claro. no puedes decir lo otro, y se trae tanta condenación. Me acuerdo. ¿Te acuerdas perfectamente de eso? Sí. No, no puedes decir que tienes dolor de cabeza. Porque No puedes decir que tiene dolor de cabeza porque... No declares eso. No declares eso. Y recuerdo que una vez alguien me dijo, su esposa, porque mi esposa es celíaca, mi esposa tiene problemas con el gluten, y alguien me dijo, su esposa, Dios me dijo que su esposa es celíaca porque usted sigue diciendo que es celíaca. Y yo le respondí, ¿y qué quieres que haga si me invitan a almorzar a un lugar? Por ejemplo, si hay espaguetis o algo con harina y ella no puede comer, que diga, no tiene ganas de comer y que mienta. O que diga, es celíaca que no puede comer. Es que mientras, entonces caemos nuevamente en la superstición. ¿Te das cuenta todos los ingredientes, todo lo que hay, toda la condenación que hay dentro de este evangelio? Que parece atractivo, parece un evangelio que te hace feliz, pero es mentira, un evangelio que te hace esclavo. Exactamente. Esclavo de las palabras, esclavo de la superstición, esclavo de la falsa doctrina. No la quieres dejar, no puedes. Yo sé gente que está luchando, conozco gente que está luchando y se ponen igual que los fariseos, igual que los judíos que se echan tierra a la cabeza de rabia y se arrancan el pelo cada vez que le dicen, eso no es bíblico, eso no está en la Biblia, está usando fuera de contexto, porque se les desarma, ¿verdad?, la torta de chocolate. Y ellos no quieren soltar porque tienen adicción a la comida chatarra. No quieren soltar. Yo no quería soltarla. No, para mí era... No. O sea, yo pensaba que yo estaba reinando en vida. Yo pensaba que no, yo estaba en otra gloria. Lo que estaba perdido. Perdido Cuando completo. más perdido estaba. Era cuando más perdido estaba. Pero el Señor fue bueno y simplemente le plujo a Él Sí. Sacarme del error. Pero es una buena oportunidad hoy día que tú reflexiones en estos Exactamente. textos. Mira, otra cosa más. 2 Corintios 11:29. Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Exactamente. Si Pablo hubiera creído que estaba sano en la polaridad de Jesús, y Pablo hubiera creído en las palabras supersticiosas, nunca hubiera usado eso de, ¿quién enferma y yo no enfermo? Porque él hubiera dicho, no, yo no me enfermo. Me declaro sano. Claro. Me declaro inmune. ¿Entiendes todo lo que está significando este falso evangelio? Pero quiero que el evangelio. Exacto. 1 Corintios capítulo 15, verso del 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces el evangelio que Pablo les predicó, ¿qué es lo que eran? Tres cosas. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a nuestra Escritura. Esas son las buenas nuevas. Ya no hay nada más que agregarle. Ahora, ¿Dios puede sanarte si Él quiere? Claro que sí. Claro. Muchos dirán, sí, pero Juan 14 dice que todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo lo haré. El mismo Juan escribió también después en su primera carta, y por eso que uno se tiene que hacer preguntas, ¿qué más dice la Biblia sobre el orar? Exactamente. Y el mismo Juan que escribió que Jesús dijo que cualquier cosa que pida al Padre, después Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y de hecho Pablo dice en Romanos 8 que no sabemos pedir como conviene, y por eso que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Te das cuenta? No sabemos cómo orar. Santiago también lo dice. Sí. No sabemos cómo orar. Entonces, es como digo, tan importante entender lo que es el Evangelio. No sabemos orar. No sabemos conocer la palabra de Dios. También alguien podrá decir, bueno, pero Jesús dijo que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al monte, quítate y échate en el mar. ¿Cierto? Pero ese es un hiperbolismo, o sea, es una hipérbole. O sea, es una exageración. Porque, claro, Jesús dijo, como un granito de mostaza, tú mueves el monte. Y mira, después Pablo dice en Corintios 13, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasara los montes. Ante Jesús,
un grano de mostaza. Ante el apóstol Pablo, toda la fe para mover un monte. Entonces, tú te tienes que preguntar, ¿qué más dice la Biblia del orar sobre las montañas? Pero por eso necesitamos todo el consejo de la palabra de Dios. Quizás el último texto que me gustaría mostrar es a Filipenses capítulo 1, versos 19-20. Pablo está en la cárcel, ¿verdad? Dijimos Hechos 28. Y entonces, mira lo que dice, está preso. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba esperando que la oración de los hermanos hiciera que él iba a ser libre. Pero entonces, si tú tomas todo eso y dices, wow, entonces podemos orar para que haya libertad y que las cosas sucedan. Sí, debemos orar. Si esto no es no orar. Pero mira lo que dice abajo después, el siguiente verso. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ¿a cuál liberación se refería Pablo? Pablo dijo, voy a ser libre si salgo de la cárcel. Si me matan en la cárcel, voy a ser libre. Si vivo, voy a ser libre. Si muero, voy a ser libre. Cristo, Dios va a ser magnificado en mi vida o por muerte. Entonces, ¿y por qué Pablo? Mira, ya está en la última, porque después de eso lo sueltan de la prisión, vuelve nuevamente a la cárcel y escribe la segunda carta a Timoteo, donde está a punto de ser sacrificado, dice él, y le cortan la cabeza. O sea, él ya tenía la revelación completa. Aquí Pablo ya entendía todo. Sin embargo, Pablo está rendido completamente a la voluntad y dice, bueno, si me sale de esto, que el Señor sea glorificado. Y si me muero, que el Señor sea glorificado. Cuando uno no entiende que la vida que nosotros tenemos, una vida que la verdad que estamos de aquí, de pasada, y uno se aferra a estas cosas, uno empieza a analizar como no es injusto, no es correcto, por qué habría de morirse, no culpen a Dios y un montón de cosas así. Pero sin embargo Pablo dijo, Dios va a ser glorificado. Y uno dice, bueno, ese era Pablo. Pero Pablo le dice que a ellos se le ha concedido, o sea, a todos nosotros los creyentes, no solamente el creer, o sea, la fe viene de Dios, pero el sufrir por Cristo. Así que parte del sufrimiento también está incluido en el paquete. Bueno, de hecho, hoy día todos, solamente veamos las noticias, cuántos cristianos están siendo martirizados por amor a Cristo. Pues Jesús dijo de que si me quieres seguir, toma tu cruz y sígueme. Exacto. Entonces, ha sido un proceso, no ha sido fácil, pero cuando empezamos a entender lo de Isaías, de ahí partió todo y de ahí para acá, bueno, el Señor ha sido bueno y nos ha seguido corrigiendo. Tú sabes que trae tanta condenación. Ese evangelio que parece que te hace feliz es un evangelio de condenación. De hecho, Pedro dijo que los indoctos tuercen a Pablo para su propia perdición. Nota, los indoctos tuercen para su propia perdición. Wow. Y Pablo también le dijo a Timoteo, ten cuidado tú mismo. Y tu doctrina. Y de la doctrina. Sí, de la doctrina. Porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de vida o muerte. Sí, la doctrina sí tiene consecuencias eternas. Sí, tiene consecuencias eternas. Es muy importante. Eso no me diga que un falso maestro, el Señor le va a decir, ven, por lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nunca os conocí. Exactamente. O sea, que olvídate las señales. Dios puede hacerlas si Él quiere, ¿ok? Yo no estoy diciendo, yo creo que obviamente no hay sanadores, porque si hubieran sanadores, entonces, ¿dónde están que no sanaron a toda la gente el coronavirus? No existen. Pero hay un sanador que se llama Dios. Exactamente. Que Él puede sanar si Él quiere. ¿Ok? Si Él puede sanar si Él quiere. Entonces, este ha sido un evangelio, este evangelio que se está predicando hoy día es un evangelio de condenación. Porque cuando la gente no recibe se sienten culpables. Y defraudados. Defraudados porque, te faltó fe. No creíste, no te pusiste de acuerdo con Dios. Yo quisiera que tuviéramos tiempo de oración. Yo creo que tú me acompañas en oración y la verdad, ojalá que tú puedas decir, bueno, hay tanta evidencia bíblica y no un ataque personal contra tu persona. El siervo de Dios no tiene que ser contencioso, sino amable, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a ver si Dios les concede que se arrepientan. Y esa es nuestra oración. Y queremos hacer una oración por ti, maestro, por ti, evangelista, por ti, pastor, que estás luchando. Y dices, sí, pero... Y yo sé que hay mucha gente que me está viendo hoy día que se le han muerto parientes. Y se le han muerto y al final ellos han declarado hasta última hora que estaban sanos y se murieron y se tardan de consolar como, bueno, quizás no estuvo de acuerdo, alguien falló, pero para la próxima no resulta. Y cosas de ese estilo porque insisten en el falso evangelio. Pero hoy día es la oportunidad que tú puedas escapar de las garras, de esas doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, eso es lo que es. Así es. Espíritus seductores, doctrina de demonios.
Nosotros queremos orar. Queremos orar por ti. Oremos. Padre amado, te damos gracias esta tarde, esta noche, esta mañana, a la hora que estén escuchando este video, Señor, y viéndolo. Nosotros no podemos convencer a nadie. Ahí el apóstol Pablo en Hechos 28 trataba de convencer, pero él no podía, él solamente podía exponer. Y hemos expuesto, Señor, tu palabra, yo he expuesto tu palabra. Mi esposa me ha acompañado en este testimonio de verdad de cómo tú en tu misericordia nos sacaste del falso evangelio. Lloramos, Señor, con todo nuestro corazón de que los ojos de los que están aquí sean alumbrados, Señor, y que sabemos que algunos se van a molestar, sabemos que algunos se van a enojar, quizás a lo mejor algunos nos van a bloquear, pero yo sé que más de algunos tú le vas a abrir el corazón. Dice tu palabra que quizás Dios les conceda que se arrepientan. Y te pedimos, por favor, que les conceda el don del arrepentimiento en el nombre de Jesús, Señor. Para tu gloria, que tu nombre sea magnificado y exaltado para siempre. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.